Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y después de ya un buen tiempo a una nueva parte de Overlord, a una nueva narración. El día de hoy comenzaremos el volumen 8 de Overlord. Como están viendo en pantalla están las imágenes oficiales del día de hoy. La de más a la izquierda es la imagen oficial del volumen, como pueden observar aquí, básicamente. Y la que está tapándome y tapando el chat un poco es la imagen oficial de la historia 1, que es la que empezaremos el día de hoy. He de decir que el volumen 8 es bastante particular, tiene una división diferente a lo que son todos los demás volúmenes. Se divide en dos historias y cada una de estas historias se divide en partes. Es como si el volumen tuviera nada más solo dos capítulos y cada uno de esos capítulos tuviera muchas más partes del usual. Pero hay algo diferente de este volumen. Bueno, aquí además de mostrarles lo usual al principio de cada volumen, les voy a mostrar además las imágenes, como las imágenes de póster que siempre nos traen los volúmenes. En este caso sería, bueno, un momento que es casi que al final de la historia 1. Henry y Enfiria huyendo por su vida. Y yo creo que la mejor imagen de este volumen es esta preciosidad aquí. Mira todas las Pléyades. Yo creo que por esto vale completamente la pena este volumen. Pero no solamente esto, si ustedes pueden observar, por aquí hay como algo rosadito, ¿no? Es como que, guay, ¿qué es esto rosado de por aquí? Qué extraño, ¿qué es eso? Que pues gente, el volumen 8 no solo tiene una portada, no solamente tiene una imagen oficial, sino que tiene dos imágenes oficiales. Esa imagen oficial no la colocaré aún, digamos que para el momento exacto la voy a colocar, pero ¿qué imagen oficial es? Pues básicamente, a ver, voy a quitar esta portada, la portada normal, ¿no? Joder, mira esta belleza, mira, mira qué suculenta imagen oficial está en la portada trasera. Que de hecho uno lo puede voltear y colocar estas portadas, pues, o sea, uno puede intercambiarlas. Lo que pasa es que como, bueno, imagino que los dañaría un poco de estar doblándolo tanto, así que en mi caso no lo haré. Pero guau, tremendo, tremenda imagen de portada acá. Así que gente, vamos a comenzar de una vez con este maravilloso volumen. Ya hace bastante que no leo Overlord, hace 3 semanas básicamente, o un mes. Hace bastante, un descanso algo larguito. He de decir también, antes de empezar con la lectura, yo este volumen lo elegí leer antes del volumen 7, porque digamos que cronológicamente este va antes. Incluso, este cronológicamente va antes que el volumen 6. Más o menos está ubicado en los sucesos del volumen 5. Diría incluso que está ubicado un poco antes que el volumen 5. ¿Por qué? Hay un momento cuando Ainz, bueno, más adelante, spoiler, está repartiendo como invitaciones al baño. Vamos a bañarnos, vamos a tener nuestro día de termales. No le entrega a Sebas porque Sebas está en una misión en el reino, en la capital del reino. Eso quiere decir que mínimo, este volumen es paralelo con los sucesos del volumen 5. Mínimo, probablemente incluso sean antes. Así que como el volumen 7 empieza una trama que continúa directamente con el volumen 9, pues vamos a leer antes el 8 y ya después comenzamos con el 7. Así que gente, dicho todo esto, vamos a comenzar. Por supuesto hago streams en donde estoy leyendo esto. Pueden venir por acá y participar en el chat, verme en directo y darme su maravilloso cariño. Así que bueno, vamos a leer la historia 1. Mira la imagen oficial de la historia 1, la que acabo de ocultar. Henry y Enfiria, básicamente.
nuevamente con Nemu y el Goblin por acá. Y esta historia 1 es titulada La vida agitada y ocupada de Henry. Parte 1. Henry Emmott se levantaba temprano por las mañanas. Tenía que preparar la comida antes de que saliera el sol. Además, no estaba tan acostumbrada a prepararla como su fallecida madre, por lo que tardaba más, y encima debía hacer una cantidad enorme de alimento en comparación con su vida anterior. Tenía que preparar suficiente para ella, Nemu y sus 19 fieles goblins. Con esto eran 21 bocas, y como ahora tenía que preparar para 2 más, la cocina ya no estaba simplemente ajetreada, era un campo de batalla. Quedaba atónita al pensar que tanta comida sería ingerida en una sentada. Es 6 veces más que antes. Henry soltó un suspiro antes de arremangarse la blusa motivada. Cortó las verduras en silencio y cambió de cuchillo para partir la carne. Ya tenía grabado en la mente el flujo y orden en el que debía realizarlo. Henry no era especialmente hábil en la cocina, pero en tan poco tiempo ya exhibía una gran destreza, demostrando que la gente revelaba su poder cuando se veía presionada por la necesidad. Debido al ruido que Henry hacía mientras preparaba el desayuno, su hermana se levantó, se frotaba los ojos, somnolienta. Buenos días, hermanita. ¿Te ayudo? Buenos días, Nemu. No te preocupes. Primero haz lo que te pedí ayer. Por un momento la menor puso cara de descontento, pero respondió, está bien, y acató la indicación de la mayor con algo de tristeza. Henry detuvo el movimiento de sus manos. Sentía dolor en el corazón. Su hermana de 10 años había sido una niña alegre y berrinchuda. Sin embargo, desde aquel día, Nemu había perdido su candor y ahora obedecía a su hermana sin protesta ni alboroto. Se había convertido en una niña buena, al punto de ser triste. La imagen de la sonrisa cálida de sus padres cruzó por su mente. Aún después de varios meses, la herida en su corazón no había sanado por completo. Si se hubiera debido a una enfermedad, habría podido mentalizarse para lo que inevitablemente vendría. Si hubiera sido por un accidente o un desastre natural, no habría tenido a quien guardarle rencor. En los casos anteriores, tal vez no habría cargado con el peso de ese sentimiento por tanto tiempo. Sin embargo, la muerte de sus padres no había sido así. Fue por algo que le había dejado un gran rencor. Cerró sus ojos con fuerza. Cuando tenía a alguien a su lado, se esforzaba para no mostrar debilidad, pero cuando no era así, la soledad volvía a abrirle la herida. La imagen de sus cariñosos padres aparecía al cerrar los ojos. Al abrirlos, no desaparecía. Dulces recuerdos surgían uno tras otro en su cabeza. Se dejó llevar por el sentimiento oscuro que envolvía su corazón, por el odio hacia aquellos que habían matado a sus padres, y bajó el cuchillo con fuerza. La carne quedó perfectamente cortada. Henry frunció el ceño al darse cuenta de que había usado demasiado impulso, dañando la tabla para cortar. Lo hice sabiendo lo difícil que sería reparar la hoja si se dañara. Lo siento, mamá. Al disculparse por la brusquedad con la que trataba el cuchillo que heredó de su madre, el agujero en su corazón se cerró. Mientras Henry revisaba la hoja para asegurarse de que no estuviera dañada, se abrió la puerta principal de la cocina. Entró un semihumano más pequeño que una persona, un goblin. Buenos días, doña. Me tocó venir. ¿Ocurre algo? Después de hacer una reverencia, el goblin miró con preocupación las manos de Henry. Se comportaba como el subordinado de una niña pueblerina porque había sido ella quien los había invocado. Después de aquel día, los aldeanos habían discutido sobre la necesidad de tener guardias en la aldea, por lo que a Henry se le ocurrió utilizar el ítem que invocaba a los goblins. Al principio, los aldeanos se asustaron al ver a los monstruos que aparecieron de repente, pero se calmaron poco después de que Henry les explicó que los había llamado con el ítem que recibió del salvador de todos, Ainz Ooal Gown. Los aldeanos estaban muy agradecidos con Ainz Ooal Gown y confiaban en él.
y lo mucho que los goblins trabajaron después bastó para despejar cualquier sospecha. «Buenos días, Kaiyari-san. Es que usé mucha fuerza al cortar con el cuchillo». Kaiyari, uno de los goblins invocados, arrugó el ceño, dirigiéndole una mirada preocupada a Henry, aunque parecía más la expresión de un oso cuya hibernación había sido interrumpida. «Eso sí está mal. Tenga más cuidado. Recuerde que no hay herreros en la aldea. Ni siquiera podemos reparar nuestro equipo». «Tienes razón». «Bueno, algún día haremos algo al respecto», dijo Kaiyari de la forma más alegre que pudo y comenzó a ayudarle a preparar la comida. Sacó las brasas humeantes de la olla que traía y encendió el fogón con destreza. La forma en la que hacía que la llama creciera con rapidez evocaba la imagen de un artesano. Y aún así no puede cocinar. ¿Por qué será? Los goblins no podían preparar ni siquiera los platillos más simples. Pensaba que se debía a que podían comer carne y verdura cruda sin problema, aunque preferían que estuvieran cocidas. ¿Será que los invocados no pueden cocinar? Una pueblerina no tenía forma de saber la respuesta correcta, concluyó Henry y se puso a trabajar. Por suerte, el cuchillo no estaba dañado. Un rato después, terminó de preparar todo lo que desayunarían esa mañana. La mesa estaba más llena y variada que cuando lo hacía su madre. Para empezar, había carne. Antes comían la carne que los exploradores compartían de vez en cuando, pero no era tanta como entonces. Los aldeanos tenían más gracias a que la aldea había expandido su área de actividad. El gran bosque de top que rodeaba Villa Carne le traía abundancia a los aldeanos. Les brindaba leña, frutas y vegetales, carne y piel de animales, y una variedad de hierba medicinales. Podía decirse que estaba lleno de tesoros, pero no podían entrar con tanta facilidad, pues había monstruos y existía el riesgo de conducirlos hasta la aldea. Lo más que podían hacer era que los cazadores y otros profesionales con la fuerza y experiencia necesarias fueran a robar aquello que estuviera lejos del territorio del sabio rey del bosque y así evitar llamar su atención. Sin embargo, ahora que contaban con los goblins y que el sabio rey había desaparecido, la situación había cambiado. Podían infiltrarse en el bosque cercano a la aldea para tomar sus tesoros, conseguían carne, antes tan difícil de obtener, y recolectaban frutas y verduras frescas. La alimentación de la aldea había mejorado drásticamente. Y como los goblins eran subordinados de Henry, lo mejor de lo que obtenían era llevado a su casa. La llegada de una exploradora también había contribuido a la mejora de la alimentación de todos. Ella, antes aventurera en Erantel, se había mudado a Villa Carne y entrenaba bajo las indicaciones del explorador que ya vivía ahí. Era guerrera y tenía habilidad con el arco, por lo que podía cazar presas grandes. En consecuencia, la provisión de carne había aumentado todavía más. Las mejoras en la alimentación se mostraban en su cuerpo. Henry dobló el brazo derecho. Sus músculos se habían desarrollado. Creo que cada vez me crecen más. Los goblins la elogiaban, o al menos eso esperaba, diciendo frases como: «Doña, se ha puesto más musculosa. Vamos a entrenar más. Está bien marcada. Ya casi tiene el six-pack. Y qué maciza». Pero Henry no estaba segura de cómo sentirse como mujer. Aunque no tengo tantos como los goblins quisieran, por suerte. Sacó de su cabeza la imagen de la Henry perfecta que los goblins querían y se puso a servir la comida en la mesa. Eso también tomaba tiempo. No había tanto problema si servía porciones ligeramente distintas, pero debía prestar atención a que hubiera carne en todas las sopas. Revisaba cada plato para asegurarse de que todos mostraran el mismo contenido. Terminó los preparativos para el desayuno y secó el sudor de su frente. «Bien, hay que llamar a los goblins y a Enfi». «Sí». «Yo voy». Volteó hacia atrás y vio a su hermana, Nemu, con ojos deslumbrantes. «¿Ya terminaste lo que te pedí?». Al ver que su hermana asentía, Henry la imitó. «¿De verdad? Entonces ve por Enfi». «No, voy a llamar a los goblins». No se opuso a la propuesta que su hermana gritó, interrumpiéndola. Kaiyari inclinó la cabeza frente a Nemu en agradecimiento. «Bien, ve, por favor. Yo iré por Enfi». «Muy bien». «Muy bien, doña, yo la acompaño».
Iba a dejar la casa sola, pero no había problema. Jamás había escuchado de un ladrón en la aldea. Henry salió con Caillari, detrás de su hermana. El viento sopló llevándole el aroma de la pradera bajo la luz de la mañana. Llenó sus pulmones con aire fresco y Caillari la imitó, también respirando profundamente. Henry sonrió y Caillari hizo una mueca espeluznante. Antes, Henry se habría asustado, pero ahora que estaba acostumbrada a vivir con ellos, sabía que esa expresión era una sonrisa. Caminó bajo el buen clima hasta la casa de al lado. Los Bareare, antes herboralios en Erantel, se habían mudado a esa casa, pues había quedado vacía debido a la tragedia. Ahí vivían dos personas, la anciana herbolaria de gran experiencia, Lizzie Bareare, y su nieto, amigo de Henry, Enfiria Bareare. Ahí se encerraban para preparar medicinas mediante decocción. No solía ser recomendable aislarse de los demás aldeanos, puesto que tendía a llevar, en el peor de los casos, a ser apartado. Pero eso no aplicaba para ellos. El trabajo de un herbolario, preparar medicina para sanar enfermedades y heridas, era indispensable en una aldea tan pequeña. Hasta les suplicaban que se dedicaran exclusivamente a ello sin preocuparse por cualquier necesidad que tuvieran. Su existencia era todavía más necesaria porque en Villacarne no había un sacerdote que usara magia de curación. En aldeas más grandes era común que el sacerdote también hiciera de herbolario. Pedía un pago al utilizar magia de curación o, mejor dicho, debía solicitarlo. Sin embargo, en caso de que el aldeano no pudiera pagar, era común que lo compensara con trabajo. El sacerdote preparaba pociones con hierbas para quienes no podían hacer ni eso, pues eran mucho más baratas que los hechizos curativos. Entre los goblins de la aldea había un clérigo que podía cerrar heridas pequeñas en un instante, pero habían decidido reservar su poder, a menos de que se tratara de heridas considerables. Podía usar pocos hechizos, pero no aquellos que podían curar enfermedades o envenenamiento. Por lo tanto, todos le agradecían a los Bareare encerrarse y dedicarse completamente a preparar medicina. Sin embargo, pocos se le acercaban a pesar de su gran trabajo. Al aproximarse a su casa, era fácil entender la razón. Arrugas aparecieron en la nariz de Henry. Caillari hizo la misma expresión, aunque en él lució maligna. Un intenso hedor rodeaba la casa, al grado que no parecía seguro. Las hierbas soltaban un fuerte olor al ser trituradas, pero era un aroma a naturaleza, no una peste peligrosa. Henry llamó a la puerta de entrada mientras respiraba por la boca, tocó varias veces, y justo cuando pensó que tal vez habían salido, percibió que alguien se movía al otro lado de la puerta. Después escuchó el sonido de seguro y la puerta se abrió. Intentaba no mostrarlo en su rostro, ni decir nada, pero un aire insoportable fluyó desde el interior. Dolía. La fuerte peste perforaba sus ojos, su boca, su nariz. Era un hedor tan terrible que le hacía temer que lo que llegaba afuera solo era el excedente. Buenos días, Henry. Por debajo de su largo fleco, los ojos de Enfiria estaban bien abiertos, pero terriblemente enrojecidos. De seguro se había vuelto a desvelar experimentando con alquimia. No quería abrir la boca ante esa peste, pero sería descortés no regresar el saludo. Buenos días, Enfi. Su garganta se irritó al instante. Buenos días, Don. Buenos días para ti también, Caillari-san. Así que ya es de día. No me di cuenta porque estaba concentrado, pero con el señor Sol aquí arriba veo que el tiempo pasa rápido. Experimenté todo el tiempo. Tengo sueño. Enfiria soltó un bostezo. Sí que estabas metido en el trabajo. El desayuno está listo, así que trae a tu abuela y vamos a comer, pensaba decir, pero Enfiria la interrumpió. No era su intención, pero la emoción lo invadía. ¡Es increíble, Henry!, dijo Enfiria acercándose. El hedor estaba pegado a su ropa y ella quiso alejarse. Pero, como una buena amiga,
Se aguantó. ¿Qué sucede, Enfiria? Escucha, por fin logramos crear una poción con un proceso nuevo. Es revolucionario. Combinamos hierbas con la solución que nos dieron y obtuvimos una poción morada. Solo pudo decir, oh, no tenía idea de que era lo increíble de obtener algo con ese color. ¿Una poción morada sería como agua con col morada? Y sí tiene el poder de cerrar heridas. La velocidad de curación está al nivel de una poción creada mediante procesos alquímicos. Enfiria se arremangó la camisa y le mostró su delgado brazo sin lesiones. Henry notó que sus brazos eran más delgados que los de ella. Y además, sí, acabe de una vez, dijo Caillari mientras se paraba frente a él. Parece que la falta de sueño lo alteró. Doña, ¿podría dejármelo y adelantarse? ¿Estás seguro? No hay problema. Le echaré agua en la cara y se lo llevaré una vez que se calme. No puedo dejar a los demás esperando. ¿Dónde está la abuela? Mi abuela sigue metida en su investigación. Creo que no va a desayunar. Perdón, sé que te tomaste el tiempo para preparar la comida. Ah, está bien. Lizzie-sama hace eso seguido. Ya había ocurrido varias veces, así que no le sorprendía que Lizzie prefiriera quedarse en casa. Bueno, vaya adelantándose. A Henry no le quedó opción. Sí, te lo encargo. Vale. Después de ver a Henry alejarse, Caillari le lanzó una mirada fría a Enfiria. ¿Qué hace? Ya lo sabe, ¿no? Entre hombres y mujeres solo se presta atención a los pasatiempos ajenos cuando se tiene interés en la otra persona. Una mujer se aburre si alguien de quien no está enamorada se pone a hablar de sus hobbies. Perdón, es que es increíble, de verdad, ¿sabes? Es completamente revolucionario. Como Enfiria seguía sin aprender, Caillari lo detuvo con un gesto. Escuche, Don, le gusta a la doña, ¿no? Enfiria tomó un respiro y asintió solo una vez, pero con claridad y firmeza. Entonces déjele prioridad a la doña más que a la medicina morada. De acuerdo, haré lo que pueda. No solo lo que pueda, tiene que hacerlo. Tiene que enamorar a la doña. Yo lo apoyo completamente. Y no solo eso, la hermanita prometió ayudar. Queremos que se decida de una vez y se esfuerce. Sí, si espera a que ella se lo diga, cualquier otro hombre en la aldea se la ganará. Es importante tener el valor de ser el primero en declararse. Enfiria sintió como si le clavaran profundamente un cuchillo en el pecho. Bueno, debo decir que se ha esforzado bastante. Antes ni decía palabra al tenerla enfrente. Ahora ya le habla con normalidad. En aquel entonces casi no la veía. Solo lo hacía cuando venía a la aldea a recoger hierbas. La he visto más desde que me mudé aquí. Siga así, siga así. Ya solo tiene que arrojarse. Primero muéstrele su fuerza. Un aldeano dijo que las mujeres siempre caen ante hombres fuertes. Aldeano en cuestión tiene 49 años. Pero no se preocupe por eso. No tengo mucha fuerza en los brazos. ¿Debería ayudar más en el trabajo de campo? No, usted tiene esto. Caillari dio unas palmadas en su propia cabeza. Muéstrele ese poder. El resto es magia. Escuche, cuando yo o algún otro de los goblins veamos que tiene una oportunidad, haremos una pose. Cuando vea eso, usted diga algo o actúe de forma que enamore a la doña. Caillari posó, presumiendo sus bíceps y mostrando su musculatura. Así, mire, y cuando vea que la oportunidad es mayor, haré esta pose. Esta vez Caillari mostró el pecho. A pesar de ser pequeño, tenía un cuerpo grueso, digno de un guerrero. Enfiria se preguntaba por qué posar, pero estaba seguro de que lo hacía por amabilidad, así que no se atrevió a cuestionarlo en voz alta. Sin embargo, había algo que sí debía averiguar. Oye, ¿por qué me ayudan? Sé que son los fieles subordinados de Henry, pero no entiendo cuál es la intención al apoyarme. Sí que pregunta cosas simples, dijo Caillari con tono pasmado y continuó como si le explicara algo a un niño. Queremos que la doña sea feliz. Pensando en eso, usted está aprobado. Queremos que se casen cuanto antes.
No tenemos que apresurarnos. Podemos cerrar la distancia gradualmente a nuestro paso. Así será muy tarde. Los humanos se toman su tiempo en tener hijos, ¿no? Enfiria se puso rojo, sus ojos yendo de un lado a otro al escuchar que la conversación llegaba a la última manifestación de una relación heterosexual. Hijos. Eh, sí, tarda unos 9 meses, creo. Entonces tardará bastante en tener 14. No, con 10 basta. ¿10? Creo que es demasiado. En una aldea agricultora, el promedio era de 5 hijos. En ambientes peores, donde existía el riesgo de no llegar hasta la edad adulta, se tenían más hijos. En las ciudades, donde había sacerdotes que curaran y anticonceptivos, se procreaba menos. Que una mujer diera a luz a 10 niños era no un poco, sino demasiado exagerado. ¿Qué está diciendo? Eso es normal para un goblin. Nosotros no somos goblins. Bueno, dejando de lado las diferencias entre especies, queremos que la doña tenga muchos hijos y sea muy feliz, que lo merece. No diré que no se pueda ser feliz con muchos hijos, pero creo que hay un error de cálculo en lo que están pensando. ¿Usted cree? Kayari inclinó la cabeza a un lado y Enfiria ya no quiso contestar. Después de todo, agradecía lo que hacían por él. Bueno, Don, vamos. Primero tiene que dar un paso adelante. Si se queda como amigo de la infancia por mucho tiempo, será difícil que la relación crezca, pero podría ser la última estrategia para darle un empujón. ¿De dónde vienen sus conocimientos? Enfiria sacudió la cabeza. Oye, abuela, ir a desayunar a casa de Henry. ¿Y tú? Después de preguntar hacia el interior de la casa, Enfiria escuchó una respuesta negativa. Quizá Alice seguía experimentando y no quería perder el tiempo ni siquiera en comer. Enfiria entendía muy bien cómo se sentía. Los ítems alquímicos y demás instrumentos que había en esa casa eran de una calidad muy elevada, y no sabía cómo usar la mayoría de ellos. Se los había traído una maid al servicio del gran Magicaster, Ainz Olgón. Les dijo que crearan nuevas pociones e ítems alquímicos con ellos. Hasta les llevó una hierba legendaria que se decía que podía curar cualquier enfermedad. Le preguntaron cómo utilizar los instrumentos desconocidos, solventes extraños y demás materiales. Pero solo les dijo, descúbranlo ustedes. Por eso hacían experimento tras experimento de todo tipo sin descanso. Habían avanzado lentamente, pero tenían la seguridad de que progresaban, incluso aunque a veces retrocedían con todas sus fuerzas. Resultaba obvio para Enfiria, pero esos 2 meses habían sido el periodo más intenso de sus vidas, incluso para Lizzie. El resultado de ese esfuerzo era la poción morada que estaba sobre el escritorio, aquel objeto que Lizzie veía fijamente y que había emocionado tanto a Enfiria, al grado de perder el control. Bueno, iré a comer, dijo Enfiria cerrando la puerta. Volteó a ver a Kayari. ¿Vamos? Ya se habían reunido todos para comer, pero la casa de Henry no era tan amplia para albergarlos en el interior. Por lo tanto, cuando hacía buen clima, todos los convidados comían afuera. Al estar al aire libre se podía soportar un poco más el ruido. A Henry se le habría acabado la paciencia muy rápido si hubieran estado adentro. Aún así, era demasiado escándalo. Lo que digo es lo siguiente. Doña Henry es mi esposa. Aléjense de ella. Oye, idiota. ¿Olvidaste nuestro pacto para no conquistar a Doña Henry? Tienes razón. Si harás trampa, entonces yo también soy su esposo. ¿Qué dijiste? Yo voy primero. Varios goblins patearon sus sillas al levantarse y otros brincaron sobre la mesa. Henry contuvo su ira y dijo con amabilidad: Chicos, cálmense, por favor. Sin embargo, el fuego en los ojos de los goblins no se extinguió. Sus esfuerzos son inútiles, hermanos. La victoria ya ha sido decidida. Miren esta carne resplandeciente. Uno de los goblins, Kuneru, levantó su cuchara. Tenía un pedacito de pollo del tamaño de un frijol.
Era lo bastante pequeño para que Henry no lo viera al pensar que había dividido todo por igual, o quizá pensó que era otro ingrediente. Hace un momento comí mi porción de carne. No obstante, aún queda esto en el fondo de esta sopa. ¿Acaso tenían algo así en sus tazones? Por supuesto que no. Esta es una clara muestra de amor. Cállate, de seguro la doña pensó que era un trozo de verdura. O tal vez fue tu imaginación. La carne que creíste comer realmente era una papa o algo así, y ese pedacito de pollo es tu porción verdadera. Date cuenta, te está viendo raro. Para empezar, mi Dios me dice lo siguiente: haz feliz a Henry. Tu Dios es vil, Kona. La mitad de los goblins se levantó, mientras los demás se burlaban, provocando a los que estaban de pie. Nemu se unió a los segundos, solo unos pocos permanecieron sin involucrarse, sobre todo en Firia. Polvo de manzana, plumas mágicas, maja de fresno, mortero, ¿Mor? Murmuraba al vacío mientras llevaba la sopa a su boca, así que ésta regresaba al plato de inmediato. No se podían ver sus ojos debido a su fleco, pero seguramente iban y venían entre el mundo real y el de los sueños profundos. Enfi, ¿estás bien? Los goblins hacían tal alboroto que empeoraría si los ignoraba, pero la condición de Enfiria era tan grave que no podía pasarla por alto. Debía llevar bastante tiempo sin dormir. Desde que se sentó, su atención se había esfumado, y para cuando empezó a comer, parecía haberse convertido en un no muerto. Sí. Estoy... Henry. Sopa. Oye, Enfi, despierta. Además, hasta hace poco tú decías Nemu-san de por vida. La situación ha cambiado. Ya me enteré. Como Nemu-san tiene 10 años y tiene nuestra estatura, pensé que era una jovencita en su apogeo. Pero los humanos no maduran hasta pasados los 15. ¿Eh? Oye, ¿lo dices en serio? ¿No será que la doña es una hop humana? Las transiciones en la conversación de los ruidosos goblins eran impresionantes. Antes de que pudiera preguntar qué era una hop humana, ya se habían cansado de provocar a los otros y ahora alborotaban por un asunto diferente. ¡Ah! ¡Te robaste mi pan! ¡Mi lobo tiene hambre! ¡No seas mezquino! Chicos... Henry habló en voz alta, pero no se escuchó entre el alboroto. Las cucharas y platos volaban, al igual que los gritos e insultos. Aunque solo arrojaban trastes vacíos asegurándose de no desperdiciar comida, no podía permitirse. Henry se decidió, respirando profundamente mientras arqueaba sus bellas cejas. Los lobos son carnívoros. Aunque seas de nivel más alto, no creas que te irá bien en una pelea contra un goblin de verdad. Vaya, vas a recordar que cenaste anoche. Henry se levantó de golpe. Todos regresaron a sus lugares con la velocidad del viento y volvieron a comer con buenos modales. ¡Guarden silencio de una vez! El grito de Henry retumbó por la silenciosa mesa. ¡Ah! Henry quedó atónita y vio a su alrededor. Todos la miraban con cara de... Pero estamos comiendo en silencio y por favor no grites tan de repente. Después de unos segundos de silencio, Henry se sonrojó y se sentó. La primera en romper el silencio fue Nemu. Henry también comenzó a reír a carcajadas seguida de los goblins. Lo hicieron en perfecta sincronía. Seguramente lo habían planeado desde antes y sin duda hasta habían practicado. Era hilarante que se hubieran esforzado tanto para algo tan estúpido. Ah, ¿qué cosas? ¿Lo habían planeado desde un principio? Preguntó Henry, actuando como si estuviera enojada y secándose las lágrimas que brotaban por tanta risa. Por supuesto, doña Henry, nosotros no pelearíamos por tales cosas. Así es, doña. De verdad, en serio. Los goblins se jactaron sin modestia alguna, desviando el interrogatorio de Henry con la expresión bromista de siempre. Sin embargo, Henry limitó su objetivo a Kaiyari, mirándolo fijamente. Kaiyari desvió la mirada con incomodidad y murmuró. Bueno, es que doña Henry hoy se notaba que estaba un poco desanimada. Los demás goblins también apartaron la mirada como si estuvieran avergonzados. Chicos, después de todo somos su escolta. Exactamente. Sí, somos su escolta.
También pensamos una formación para cuando necesite la escolta. Sí, de inmediato las ponemos a usted y a Nemu-san en el medio, así. ¿Eh? ¿Yo también? Por supuesto. Ustedes dos levantan los brazos así, con estruendo, así. Por más positivamente que se valorara la formación, parecía una rana volteada. No, yo estoy bien así. O mejor dicho, ya ni entiendo qué quieren decir con escolta. ¿No crees, Enfi? Henry volteó al asiento de al lado buscando ayuda de su amigo de la infancia. Pero no había nadie. Con un mal presentimiento bajó lentamente la mirada para encontrar a Enfiria sobre la mesa, cara dentro de la sopa. ¡Enfi! Gritó Henry poniéndose pálida y cargando al lánguido Enfiria. Kona se acercó de inmediato y le abrió los ojos al joven con los dedos. Solo está dormido. Se recuperará si lo dejan dormir hasta el mediodía. En fin, no tiene remedio. Henry cargó a Enfiria sobre su espalda y partió hacia su casa para dejarlo en su cuarto. Mientras se alejaba, alcanzó a escuchar. ¿No es al revés? ¿No es al revés? Nemu-san, no digas nada. Don Enfiria. Una vez terminada la cosecha de trigo, el recaudador de impuestos llegaría a la aldea. Henry se preguntó cómo explicaría la presencia de los goblins en ese momento. ¿Debería decir que eran monstruos invocados? ¿Que eran sus subordinados? ¿O...? Henry comprendió que ellos siempre estaban pensando en ella. No solo protegían su vida, sino que la animaban. ¿Qué podía hacer para recompensarlos? ¿Qué podría hacer ella por su nueva, ruidosa y confiable familia? Henry recolectó la maleza que había arrancado y, con la mano que estaba limpia, se secó el sudor que corría por su cuello. El montón de hierbas molidas soltaba un aroma a naturaleza. Su ropa empapada en sudor se pegaba incómodamente a su cuerpo, cansado por el largo tiempo de trabajo en el campo. Estiró la espalda para darse un poco más de energía. Todo frente a sus ojos era campo. Las puntas de trigo comenzaban a extenderse. Poco a poco llegaría la época de cosecha, tiñendo el trigo. El campo totalmente dorado sería una vista maravillosa, pero primero debía hacerse el molesto trabajo de arrancar la maleza, si no, el color dorado se tornaría triste. De ahí la causa de su ardua labor. Al estirar la espalda, las partes que estaban tensas se soltaron, suavizando el cuerpo que empezaba a endurecerse. Un agradable viento la refrescó, pues por el movimiento había entrado en calor. El viento le llevó algo más a Henry, el tumulto de la aldea. Escuchó el sonido de martilleos y exclamaciones motivacionales, sonidos que nunca había oído antes ni con tal intensidad. En ese momento había varios proyectos en la aldea que avanzaban con gran velocidad. El de mayor prioridad era la construcción de una muralla que rodeara la aldea, incluyendo una torre de vigilancia. La idea era, por supuesto, fortificarla aún más. Villacarne estaba cerca del gran bosque de Top, que era el hogar de monstruos, un nido de peligros. Al vivir cerca de ahí, no se podía dormir tranquilo sin una protección adecuada. Sin embargo, esa aldea, donde las casas se habían extendido alrededor de una plaza central, no tenía una cerca verdadera. Cualquiera podía entrar con facilidad. Hasta entonces no hubo problemas. Aunque el bosque estaba cerca, los monstruos no ingresaban. Gracias al territorio dominado por la poderosa bestia mágica, conocida como el sabio rey del bosque, ningún monstruo cruzaba por ahí. La aldea se mantenía tan segura como si estuviera protegida por un altísimo muro de hierro. Pero las manos del hombre cambiaron esa situación. Nadie pensaba que podrían seguir de la misma forma después de que los caballeros del imperio atacaron la aldea y mataron a sus seres queridos. Yugemu, el goblin líder, propuso fortificar la aldea. Si volvieran a atacarla, los goblins no serían suficientes para defenderla. La propuesta se aceptó unánimemente. Aún no podían olvidar aquella pesadilla. Primero, reutilizaron los materiales de las casas vacías en la muralla. Claro, con eso no bastaría, así que necesitaron ir al gran bosque para conseguir madera. Como no podrían entrar en el territorio del sabio rey, solo buscaron en las orillas. Los goblins acudieron como guardias. Gracias a esta actividad
podría decirse que los aldeanos perdieron toda la desconfianza que sentían hacia ellos. Otra de las razones era que fueron caballeros quienes mataron a los aldeanos, en otras palabras, humanos. Miembros de la misma especie les habían quitado la vida. Los goblins, a pesar de pertenecer a otra, trabajaban por el bien de la aldea bajo supervisión de Henry. Llegaron a la conclusión de que no podían basar su confianza en si el otro era de su misma especie o no. No saben qué fue la teocracia, ¿no? Además, eran fuertes. Los goblins hacían tanto de guardias como de guerreros, y cuando eran lesionados, el clérigo Kona los curaba. Era difícil odiarlos. De esta forma, en tan solo unos días, los goblins habían encontrado su lugar en la aldea y se volvieron indispensables. Quedaba claro al ver la vivienda de los goblins. A pesar de pertenecer a otra especie, vivían en una casa bastante grande, construida cerca del hogar de Henry. Así, aldeanos y goblins se habían reunido para avanzar los proyectos que protegerían a la villa, pero, desafortunadamente, les faltaba mucha gente. Por eso, para empezar, solo pudieron construir una cerca. Justo por ese entonces, un poderoso guerrero con armadura negra se llevó al sabio rey del bosque que servía como dique de la aldea, y perdieron su protección. Después de todo el esfuerzo para completar la cerca, los aldeanos comenzaron a lamentarse de que no podían sentirse seguros. Pero ahora, la aldea estaba rodeada por una muralla bien hecha. La situación había mejorado gracias a los golems de piedra traídos por una mujer de belleza inigualable. Decía ser maid de Ainz Olgón, el misterioso salvador de la aldea. Los incansables golems seguían instrucciones y trabajaban en silencio, con una fuerza imposible para un humano. Eran un poco torpes y no se les podían encargar trabajos delicados, pero aún así redujeron increíblemente el tiempo necesario. Gracias al trabajo sin descanso de los golems, la construcción de la muralla avanzó con velocidad. Terminaron rápidamente los trabajos imposibles para goblins y aldeanos, como cortar árboles y excavar grandes hoyos para cimentar. Así, actividades que pensaron que tardarían años estuvieron listas en apenas unos días. Además, la habían hecho más amplia, alta y resistente de lo planeado. La construcción de la torre de vigilancia también fue rápida, hasta se decidió tener una torre en el este y otra en el oeste de la muralla. Doña Henry, ya terminamos. Los pensamientos de Henry fueron interrumpidos por Paipo, el goblin que arrancaba maleza cerca de ella. Ah, muchas gracias, Paipo. No hay nada que agradecer. Apenado, Paipo sacudió sus manos sucias de tierra y hierba. Henry sentía una deuda que, por más que les agradeciera, jamás podría pagar. Sin sus padres, a Henry le resultaría difícil cuidar el campo correspondiente a su casa. Lo normal sería recibir ayuda de un aldeano, pero ahora que había menos trabajadores, cada casa se ocupaba de su propio terreno. Gracias a los goblins, el problema se había resuelto, y no solo apoyaban a Henry. Henry volteó en la dirección de una voz que la llamaba. Una mujer regordeta tenía un goblin a su lado. Henry-chan, te agradezco. Gracias al goblin pude terminar con mi campo. Me alegra saberlo. Ellos se ofrecieron para ayudar. Agradézcales directamente. Sí, ya lo hice, pero me dijo que solo es un subordinado, así que debería decírselo a la doña. Henry sonrió para esconder el ceño, fruncido ante la palabra doña. Los goblins se habían ofrecido para ayudar en las casas que perdieron trabajadores durante el ataque. Esa señora era una de ellas. ¿Cómo podría odiarse a unos goblins tan amables? En Villacarne, los goblins eran mejores prójimos que el ser humano. Los estimaban tanto que esa era la actitud más frecuente en la aldea. Por cierto, ¿dónde están los demás goblins? Quisiera invitarlos a comer para agradecerles. ¿Están haciendo guardia o ayudando a los que se mudaron? Les haré llegar su invitación. Oh, en ese caso, te lo encargo, Henry-chan. Les mostraré mi habilidad en la cocina. Entonces, por ahora le prepararé de comer a este goblin. ¿De verdad? Se lo agradezco mucho. Doña, si me disculpa, comeré en casa de Morgazán.
Henry asintió y la señora y el goblin se dirigieron de regreso a la aldea. Espero que los que se mudaron comprendan que los goblins no son malos. La primera vez que nos vieron... Yo quiero salir en YouTube. La primera vez que nos vieron pusieron cara de susto. La primera vez que nos vieron pusieron cara de susto. Parece que nos vieron como enemigos. Es normal que en las aldeas diferentes a la nuestra se considere así a los semihumanos. Por eso asignamos a tantos de nosotros para ayudarles. ¡Qué dilema! Pero creo que ya se están abriendo. El otro día vi que se saludaban como si nada. Bueno, es que al igual que los aldeanos, también perdieron a sus familias en un ataque. De hecho, creo que fue peor para ellos. El ataque contra Villa Carne había sido duro, pero la mitad de la población sobrevivió. En cambio, en otras aldeas, la mayoría de la gente fue asesinada por caballeros. Los sobrevivientes se habían mudado ahí. Cayó el silencio. Henry volvió a estirar la espalda, viendo hacia el cielo. Aún no sonaba la campana de mediodía, pero se acercaba la hora, y era un buen punto para suspender el trabajo de campo. ¿Vamos a comer? Paipo mostró una sonrisa grande y entusiasta en su rostro aplastado. Muy bien, sí. La comida que usted prepara es deliciosa, doña. Lo dices por decir, dijo Henry riendo apenada. No, en serio. Siempre peleamos para ver quién le ayuda en el trabajo de campo, porque así podremos comer de su almuerzo. Ajá. ¿Quieren que les prepare el almuerzo a todos igual que el desayuno? Cocinar para 3 y cocinar para 20 no era lo mismo. El solo cortar los ingredientes ya era mucho trabajo. Además, no alcanzaba con 1 o 2 ollas. Sería bastante complicado. Sin embargo, considerando lo mucho que le debía a los goblins, para Henry no era un problema insalvable. No, para nada. Almorzar con usted es el derecho especial del ganador. En respuesta a la sonrisa amplia del pequeño semihumano, Henry volvió a sonreír. Sabía que los goblins jugaban piedra, papel o tijera para ver quién la ayudaba, pero no estaba segura de que su comida mereciera tan alta estima. Bien, vamos a casa y a comer. Sí. Paipo solo dijo eso antes de cerrar la boca de golpe, mirando fijamente a lo lejos. En tan solo un segundo, su rostro cambió, del pequeño semihumano bromista al de un guerrero con experiencia. Paipo contuvo la respiración, haciendo que Henry mirara justamente en esa dirección. Un goblin montado en un lobo negro avanzaba a gran velocidad por la pradera hacia la aldea. Es Q-Mason. En la tropa que Henry invocó había 12 goblins nivel 8, 2 arqueros nivel 10, una maga nivel 10, un clérigo nivel 10, 2 jinetes nivel 10 y un líder nivel 12. En total eran 19 goblins. Kaiyari, el de la mañana, y Paipo, quien le ayudaba en el trabajo de campo, eran goblins nivel 8. Q-Mei, quien portaba armadura de cuero y una lanza y se acercaba montado en un lobo negro, era un jinete nivel 10. El trabajo del goblin jinete era recorrer el campo para alertar a la población. Siempre regresaba a la aldea a esas horas. Sí, es él. El tono de Paipo era grave, parecía notar que algo no estaba bien. ¿Qué sucede? Creo que es temprano para que haya vuelto. Se suponía que iba a revisar el gran bosque. ¿Habrá ocurrido algo? Al escuchar a Paipo, el pecho de Henry fue invadido por la ansiedad. Le preocupaba que volviera a derramarse sangre. Ambos lo observaron en silencio hasta que el gran lobo llegó hasta donde se encontraban. La respiración entrecortada del animal revelaba la rapidez con la que había corrido. ¿Qué ocurre? Q-Mei hizo una reverencia a Henry y todavía montado en el lobo contestó a la pregunta de Paipo. ¿Qué ocurre? Parece que sucedió algo en el gran bosque. ¿Qué? No lo sé, pero no creo que solo sea un gran número de personas yendo al norte como la otra vez. ¿Serán caballeros? ¿Serán caballeros? Henry intervino en la conversación sin pensarlo. Aun sabiendo que no podría hacer nada, no logró quedarse en silencio. Recordaba el terror de aquel ataque. La otra vez se refería a una ocasión en que encontraron huellas de más de 1000 personas dirigiéndose hacia el norte. Tenían el tamaño de pies humanos, pero como se notaba que iban descalzos, concluyeron que no lo habían sido. No estoy seguro, pero no lo creo. Más bien,
Parece que sucedió algo en el profundo del bosque. Ya veo, dijo soltando un suspiro de alivio al escuchar su respuesta. Bien, por ahora iré a reportarle al líder. Sí, gracias. Muchas gracias. Kyumei se despidió con la mano y partió junto con el lobo. Lo siguieron con la mirada hasta que entró en la aldea. ¿Regresamos a casa? Sí, vamos. Cuando llegaron a la casa después de lavarse las manos en el pozo, una niña saludó a Henry y Paipo. Bienvenida de vuelta, hermanita. Junto con el saludo escucharon el sonido de piedras frotándose entre sí. Al voltear en la dirección de la voz, vieron que Nemu giraba el molino de mano que estaba a un lado de la casa. Del molino surgía un olor fuerte y molesto. Se parecía al que Henry había tenido en las manos hasta hacía un momento, pero más intenso, pues se percibía a distancia. Nemu ya debía estar acostumbrada, pero la repentina exposición hizo que brotaran lágrimas de los ojos de Henry. Paipo no reaccionó, pero no supo si se debía a su especie o a si pensaba que sería descortés mostrar tal expresión frente a la hermana de su ama. Hola, ¿qué tal? ¿Pudiste molerlas? Sí, toditas. Mira. Nemu señaló con la mirada, sonriente. Quedaban pocas hierbas medicinales de las tantas que Henry le había encargado al salir. ¿Verdad que soy genial? Ya casi termino. Henry le había pedido a Nemu que moliera las hierbas hasta obtener una pasta y las guardara en un tarro. Algunas hierbas medicinales se conservaban secas y otras molidas. Bien hecho, Nemu. Henry la elogió con franqueza y su hermanita mostró una expresión de orgullo. No sabía si Enfiri había hablado con ella o si solo quería ayudar, pero el trabajo de Nemu era diligente y veloz. Las hierbas medicinales eran una fuente de ingresos importante para Villacarne. Podría decirse que era el único artículo especial de esa aldea, apenas en desarrollo y con poca mano de obra. Como les permitían obtener dinero, los aldeanos conocían varios lugares donde crecían. Henry pensó en silencio. Las hierbas traían dinero a la aldea, pero como sus efectos medicinales estaban disponibles durante un periodo muy corto, justo antes de florecer, solo se les consideraba una fuente provisional de ingresos. Ya habían aprovechado las que estaban disponibles en los lugares que conocían, pero tal vez había más zonas sin aprovechar dentro del bosque. Sin embargo, había monstruos en el gran bosque. No era un lugar al que Henry pudiera acudir como si fuera un día de campo. Pero ahora la apoyaban los goblins y Enfiria, quien tenía mucha experiencia en la recolección de hierbas medicinales. Si les pidiera ayuda, podrían obtener una cantidad considerable de dinero para la aldea. Después de vacilar un poco, Henry le preguntó a Paipo: quiero ir a un nuevo lugar a recolectar hierbas medicinales. ¿Podrían venir conmigo? Normalmente, Henry no tendría por qué acudir. Podría enviar a los fuertes goblins al peligroso gran bosque. Sin embargo, tenían una debilidad peculiar. Eran malos para buscar hierbas o recolectar presas. Se parecía a lo que ocurría con la cocina. Aunque les mostrara las hierbas, los goblins eran incapaces de encontrar otras iguales, incluso teniéndolas frente a sus ojos. Era extraño, pero carecían de esa habilidad y parecía que no podían aprenderla. O quizás a alguien se las había quitado. Por lo tanto, alguien tenía que acompañar a los goblins en su búsqueda. No hay problema, pero ¿no cree que sería peligroso que usted nos acompañe? ¿Eh? ¿Tú crees? Sí, tal como dijo Kyumei, parece que algo sucedió dentro del bosque. Si es así, habrá un caos. Henry no parecía entender, así que Paipo explicó con más detalles. Los precavidos a veces mueven su territorio, y los territorios colindantes se mezclan temporalmente, creando confusión. Eso aumenta la probabilidad de encontrar monstruos y se vuelve más peligroso. Además, en el peor de los casos, algunos podrían salir del gran bosque. Aunque usted sea audaz, no tiene por qué lanzarse directo al peligro, doña. Ya veo. Henry tuvo sus dudas respecto a la palabra audaz, pero lo ignoró, pensando que era uno de los elogios de siempre. Considerando el traslado en masa de la otra vez, ¿estará ocurriendo algo malo? No lo sé, de verdad. Quisiera enviar a alguien para que investigue a detalle qué sucedió en el gran bosque, pero si vamos nosotros, la seguridad en la aldea bajaría. Ya sé, ¿qué tal un aventurero? Sería difícil, dijo Henry frunciendo el ceño.
Enfi dijo que las solicitudes a aventureros son muy costosas. Creo que el gobierno de Erantel puede cubrir una parte del precio, pero incluso así, el pago de la aldea sería grande. Oh, Si pudiéramos recolectar muchas hierbas y venderlas, tal vez podríamos, pero fuera de eso, solo nos quedaría vender el ítem de Gon-sama. Ainz Old Gon le había dado 2 cuernos. Uno desapareció al usarlo, pero el otro estaba escondido en casa de Henry. No creo que sea buena idea, doña. Hasta sería mejor utilizarlo de una vez. Claro que no lo venderé. No quería convertirse en una canalla que vendía lo que amablemente le habían regalado. Aunque tuviera que hacerlo, no quería. En primer lugar, seguía ayudándolos, enviando a la maid y los golems para proteger la villa, así que no quería faltarle el respeto cuando le debía tanto. ¿Qué problema? Lo malo es que esas hierbas solo se pueden recolectar en esta temporada. Entonces, aunque sea peligroso... Le sonrió a Nemu, quien lucía preocupada. No quería entristecer a la única familia que le quedaba, pero tampoco perder la oportunidad de ganar tan valioso dinero. Sí, tal vez sería una decisión equivocada considerando las prioridades, pero necesitaba compensar a quienes la veían como superior y arriesgaban sus vidas por la aldea. Tengo que conseguir mucho dinero e investigar si puedo comprar equipo para los goblins. Una armadura completa sería muy buena para defensa. Por cierto, ¿cómo se llamaba aquel aventurero de armadura negra que vino con Enfi? No tenía idea de cuánto costaban las armas o el equipo de protección, pero debían ser bastante caros. Henry decidió que no perdería esa oportunidad, pero Paipo le puso la mano enfrente para detenerla. Bueno, es solo mi opinión, así que hablaré con el líder. Usted tampoco se decida tan rápido. No quiero que me regañen por hablar. Además, seguramente Don Enfiria también quiere hierbas. Mientras Henry pensaba qué hacer, sonó un rugido adorable. Henry volteó y encontró a Nemu, quien la miraba descontenta. Hermanita, tengo hambre. Vamos a comer. Es cierto. Perdón. Lávate las manos cuando termines de guardar. Iré a preparar la comida. Sí. Después de responder con emoción, Nemu abrió el molino en 2. Con una espátula sacó ágilmente la masa verde que estaba adentro y la guardó en un pequeño tarro. Henry caminó hacia la puerta de la casa pensando en qué preparar para comer. Fin de la parte 1. Yo creo que la duración de todas las partes de este volumen son de este estilo, ¿eh? Creo que sí. Tendría que revisarlo, pero creo que sí. Son partes bastante extensas, ya que como no se divide en capítulos, igual, sí. Yo creo que van a ser lecturas intensas, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Wow. Espera, ¿cómo? No sé si yo debería dividir esto en partes de manera más no oficiales, sino porque por lo que estoy viendo la parte 2 es una locura. La parte... Wow, ¿qué pasa con esta parte 2? ¿Dónde termina? La parte 2 son... Me cago en Jesús. Son 60 páginas prácticamente, no más. Son 70 páginas, básicamente. Es mucho, es casi hora y media de lectura. Bueno, puede ser. Igual leer una parte por día tampoco me parece loco. Pero bueno, 2 apuntes que quiero dar. Porque es que, joder, está como tan mal organizado. Porque ella aquí dice que se menciona que estos fueron 2 meses después. Se menciona que han pasado 2 meses. Si han pasado 2 meses, cronológicamente, esto está ubicado después de los sucesos del volumen 6. Porque los sucesos del volumen 6 están ubicados, si mal no recuerdo, alrededor del día 40. Después de que Ainz haya llegado al nuevo mundo. Es decir, mes y medio, pongamos. Entonces la historia 2 en la que Sebas... O sea, quizás la historia 1 sí es después de los sucesos del volumen 6. Pero la historia 2 es antes. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que aquí Maruyama no tuvo mucho en cuenta
cronológicamente cómo está ubicado, pero digamos que lo correcto es antes de los sucesos del volumen 6, paralelos a los del volumen 5, y eso creo que es incluso un poco antes. Igual tampoco nos pongamos aquí tan técnicos, pero creo que no está del todo tan bien ubicado. Tendría que revisarlo mucho más detenidamente. Otra cosa de la cual no estoy seguro, estas 1000 huellas de humanos descalzos que vieron dentro del bosque, creo que eran los no muertos, porque al fin y al cabo todo lo que está ocurriendo en el gran bosque es porque Ainz ordenó la construcción de esta segunda Nazarick. Entonces creo que todas esas pisadas son de los no muertos, son de los no muertos que mandó a construir, bueno, que mandó con Aura a construir esa segunda Nazarick, me parece. Pero bueno, creo que eran los dos apuntes que quería hacer al final del video. Ya para cerrar, espera, yo coloco esto aquí. Ya para cerrar este video, joder, hace rato no leía, así que esta imagen está desactualizada. Pero obviamente le quiero agradecer pues a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Hayakos lleva ya 5 meses, si mal no recuerdo. Ahorita se suscribió Zampa Trampa. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias por ese Prime. Llevas ya 2 meses. Qué mal por mí el no haberte colocado aquí. Lo lamento mucho, de verdad. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y nada. Creo que eso sería lo que me falta para actualizar en esta imagen. Aún así espero que les haya gustado, chicos, y nos veremos en un par de días, probablemente con la siguiente parte. En un par de días. Como van a ser partes extensas, tampoco van a ser tan de seguido, porque tampoco las voy a leer. Bueno, no sé, tengo que sacarle tiempo, en fin. Ahí veremos. Aún así vuelve Overlord con más regularidad. Hasta la próxima.